Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y poder estudiar la palabra de Dios. Estamos muy contentos porque este estudio está llegando a muchas partes. Queremos saludar a esas personas que nos ven en Tapachula y en Buenos Aires, Argentina. Fíjense que se han reportado personas de estos lugares, así que nosotros necesitamos que también usted se reporte y usted nos diga dónde nos está escuchando. Damos gracias a Dios y ¿cómo no nos vamos a sentir con mucho gusto de saber que usted está ahí? Pues estamos aquí queriendo aprender. Hemos estado tratando un tema muy importante y hoy vamos a continuar. Estamos hablando sobre las ideas contrarias al cristianismo, si son contrarias a los hijos de Dios, también a Dios. Así que nosotros tenemos que venir y abrir nuestros ojitos, aprender cómo sacar esas ideas contrarias y apegarnos a la palabra de Dios porque tenemos la mente de Cristo. Así que bienvenido, por favor, acomódese, no mucho para que no se duerma, sino que acomódese en un lugar donde usted pueda estudiar la palabra de Dios. Vamos a empezar y le vamos a poner esto en las manos de Dios. Padre, aquí estamos delante de ti y nosotros no nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo y que Él nos pueda guiar a toda la verdad. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, nosotros el día de hoy vamos a empezar y a descubrir y vamos a llegar hasta el meollo de este asunto. Y el meollo de este asunto surge en el Edén. Sí, en el Edén, ahí empiezan las ideas contrarias a Dios. Y mire, la primera idea viene Satanás y la coloca en la mente del ser humano, creando la duda. En el Edén es donde se empieza a dar esa idea que seduce al ser humano. Vámonos a la palabra de Dios y en Génesis 3:1 dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y también en 2 Corintios 11:3-4 nos dice: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo, porque si alguien viene y predica otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Esto qué quiere decir? Que en ocasiones nosotros hemos tolerado esas ideas seductoras porque nos parecen atrayentes y no se sienta culpable, no es solo una situación de esta generación, sino que desde que empezó el ser humano a vivir en esta tierra, pues así fue. Eva lo aceptó, Eva se puso a dialogar con Satanás y es algo que no tenemos que hacer, dialogar con Satanás, sino que tenemos que hacer lo que Jesús hizo, echarlo fuera y mandarlo a callar. Muy bien, entonces ya lo vimos. ¿Dónde se originó? En el Edén. Ahí fue donde empezó y desde ese momento hasta la fecha la duda humana está ahí cuestionando a Dios. Si será cierto lo que se dice de Dios, si la palabra de Dios está vigente, si este libro realmente es la palabra de Dios, si Dios existe, si los hechos poderosos que se dicen que pasaron en la Biblia son ciertos. Vemos programas en la televisión que cuestionan, investigadores que empiezan a ver si realmente los lugares bíblicos existieron, los personajes bíblicos existieron y todo lo que la Biblia cuenta se pone en tela de duda. Usted sin duda habrá visto no uno, sino que muchísimos de estos programas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Satanás al poner estas ideas? El objetivo es desviarnos de la palabra de Dios. El objetivo es que nosotros no le creamos a Dios. El objetivo es poner en mal a Dios. El objetivo es que usted se aleje de Dios y entonces que usted pueda cumplir su voluntad y su gusto aparentemente a su antojo, porque no es así. Tarde o temprano el hombre tendrá que dar cuenta de cada acto que realiza. Entonces, recuérdese usted la promesa que hizo la serpiente. La serpiente les dijo que serían como dioses, con D minúscula.
la D mayúscula únicamente le pertenece a Dios, si comían del fruto. Entonces las ideas enemigas son tan antiguas como la caída del hombre. Apúntelo, tome nota, ¿dónde se originan las ideas contrarias? En el Edén, con el origen del hombre. Muy bien, Satanás puso al descubierto algo muy importante que funciona y que está latente y que todos tenemos que luchar con eso. ¿Y sabe qué es? Es el ego humano, el orgullo, el yo puedo, el yo quiero hacerlo. Y esa situación el ego no es otra cosa más que algo que está dentro de nosotros y controla nuestra voluntad, pero que es movido en muchas ocasiones por el orgullo. Entonces hoy en día nosotros podemos ver que hay muchos hombres y mujeres que quieren estar pues al día con el acorde del tiempo, al día con la moda, al día con las ideologías, al día con la música, al día con todo lo que sucede y se dejan llevar por este tiempo. Y lo único que están haciendo es enfocándose en sí mismos y no se han dado cuenta que han caído en la trampa de Satanás. Mire, esto hay que poder ser uno bastante observador y verlo, en especial en las modas. ¿Quién determina los parámetros de belleza? ¿Quién determina cómo vestir? ¿Cuáles son los colores de moda? ¿Quién lo determina? Entonces nosotros tenemos que ir adelante y ser observadores en todas las áreas de nuestra vida para que nosotros honremos a Dios con todo lo que somos. Entonces, si abrimos nuestros ojos, nos damos cuenta que estamos como en los días de Noé. ¿Se recuerda ese texto? Pues nos atraen, ¿verdad? Las cosas que hacen, pues, los hijos de los hombres, que son la simiente que vive en este mundo. Nosotros somos otra simiente y somos nosotros la simiente de los hijos de Dios. Así que es conveniente que nosotros hagamos ese recorrido. Como desde el Edén, esas ideas contrarias han ido permeando cada fase de la historia hasta nuestros días, para que usted pueda darse cuenta realmente cómo Satanás no se ha quedado tranquilo y ha estado trabajando. Gracias a Dios que Satanás va a tener un día que le van a hacer un alto y le van a decir hasta aquí. La palabra de Dios así lo dice. Vamos a ver varios ejemplos en la Biblia, en especial ahorita, en este momento en el Antiguo Testamento, cómo esas manifestaciones de esas ideas se han pues manifestado también en los hijos de Dios. Mire, es tan fácil. Empecemos. Caín y Abel. Recuérdese que ellos tenían ideas contrarias y tanto fue el enojo de uno que mató al hermano por pensar diferente y por actuar diferente, por presentar una ofrenda diferente. Ahí ocurre el primer asesinato. Las ideas contrarias son funestas y más adelante lo vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que ocasiona? ¿Qué es lo que origina? Muy bien, vámonos, sigamos en la historia. Noé y la gente de su época también tenían ideas contrarias. Él le creyó a Dios y todos los demás se burlaban de él y se burlaban de Dios. Se burlaban porque nunca habían visto la lluvia, pero Noé le fue contado por justicia porque le creyó a Dios. Abraham y Lot tenían también ideas contrarias que llegaron a un punto que se tuvieron que separar. Mire, la estrategia de Satanás funcionó porque ellos se separaron, se dividieron. ¿Por qué? Porque no estaban de común acuerdo. Eso, mire que es importante, mantener la unidad y el acuerdo. En el acuerdo nosotros tenemos la victoria. En el acuerdo nosotros logramos grandes cosas. Y Satanás lo sabe y la estrategia que utiliza es dividir. ¿Qué es dividir? Dos visiones, no solo una visión, sino dos visiones. Continuemos con el recorrido histórico. Muy bien. Abraham y Lot se separaron. Moisés se topa con Faraón. Y recuérdese usted que Faraón tenía ideas súper contrarias a Dios. Él creía en muchísimos dioses. Él se sentía Dios mismo. Entonces, Moisés se topa con Faraón, pero no solo con Faraón. ¿Cuántos problemas tuvo Moisés con el pueblo de Israel? Porque tenían ideas contrarias y no querían obedecer los mandatos de Dios. Bueno, sigamos. Jacob y Esaú, dos hermanos que también tenían ideas contrarias. Uno pensaba que la primogenitura era algo importante y el otro, pues no era importante, tanto que se podía vender por una cosa tan pequeñita como un plato de lentejas. Bueno, José y sus hermanos, ideas totalmente distintas de la vida. José tenía un corazón perdonador porque conocía a Dios y
Los hermanos no, los hermanos quisieron matarlo. Dese cuenta cómo van operando las ideas, cómo van haciendo que las familias se dividan, que haya deseos incluso de asesinarse entre hermanos. Es por eso que este tema es muy importante y nosotros debemos tomarlo pues con mucha reflexión y por favor también a la luz de la palabra para que nosotros podamos decir, Señor, yo necesito la mente de Cristo, yo necesito tus ideas, Espíritu Santo, por favor, guíame a la verdad y llévame a que yo tenga las ideas de Cristo. Muy bien. Josué y los 10 espías. Mire cómo vieron la situación tan distinta. Bueno, Samuel y sus hijos. Samuel el profeta, el que oía la voz de Dios, el que cumplía la palabra de Dios. Y sus hijos hicieron, pero un desastre con el culto, la administración de las cosas del culto, con las ofrendas. Tenían ideas contrarias. Bueno. Sigamos más adelante. David y sus hermanos. ¿Cómo veía David al gigante y cómo sus hermanos lo veían? Muy bien, David y el rey Saúl. David y su hijo Absalón. Ideas contrarias que de una u otra forma los dividieron. Estrategias de Satanás. Y me voy a tomar un tiempecito para que veamos un ejemplo muy claro. Y el ejemplo es el de Roboam. Roboam no quiso aprender de la sabiduría de los ancianos de su pueblo. No quiso aprender de todo lo que había visto y le habían heredado, sino que él consultó a sus amigos, los jóvenes. ¿Y sabe qué pasó? Pues estos amigos le dieron un mal consejo. Entonces él decidió en la libertad que Dios nos da, no seguir los consejos de los ancianos, sino que seguir sus propios caprichos. Se enfocó en su ego y no en lo que Dios dice. Y miren, solo le leo Primera Reyes 14-22, dice, pero los hechos de Roboam fueron malos a los ojos del Señor y le irritaron más que todos los pecados que cometieron sus antepasados, pues también ellos construyeron santuarios en lugares altos y levantaron piedras y troncos sagrados en toda colina alta y debajo de todo árbol frondoso. También los hombres del país practicaban la prostitución como culto y se cometían todas las infamias practicadas por las naciones paganas que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Y la lista continúa. No se vaya, por favor, porque vamos a seguir explicando este interesante tema. ¿Tienes un minuto para hablar con Dios? Él quiere escucharte, pero también hablarte y ayudarte en toda necesidad. Llama al 4172-8205 y alguien te apoyará en consejo y oración a Dios. Línea de refugio 4172-8205, disponible las 24 horas. Estamos haciendo un recorrido histórico en el Antiguo Testamento desde el Génesis y hacia adelante, donde nosotros nos estamos dando cuenta y descubriendo cómo esas ideas contrarias han llevado al pueblo de Israel, han llevado a ciertos personajes a cometer cosas realmente alejadas de la voluntad de Dios. Vamos a continuar. Fíjese que los jueces de Israel lidiaron con las ideas contrarias del pueblo. Job y su esposa, mire qué manera de pensar tan diferente. Job adoró al Señor, era un hombre honesto, un hombre conforme al corazón de Dios, pero la esposa no. Y ahí, en la forma de hablar de la esposa, podemos darnos cuenta que ella tenía ideas diferentes de Dios. Llegó hasta el punto de decirle, maldice a tu Dios, porque sus ideas estaban contaminadas de eso que pone Satanás, de la duda. Dios no te va a sacar de esto. Dios no puede, Dios no tiene el poder para hacerlo. Muy bien, los libros de los profetas también en el Antiguo Testamento nos cuentan las ideas transformadas que tenía el pueblo y que dan como resultado la desobediencia. Muy bien, yo lo invito a que usted nuevamente retome la lectura y haga ese recorrido desde el Génesis y en todo el Antiguo Testamento usted vaya observando
dónde está ese hilvanaje de Satanás, esas ideas contrarias, la duda puesta, y usted se va a dar cuenta que en todas las épocas Satanás ha utilizado la misma estrategia y es poner una idea contraria. Entonces, miren, hablábamos también que las ideas contrarias a Dios traen consecuencias funestas. ¿Por qué? Porque las ideas, ya lo hablamos, cuando hablemos de creencias, conceptos, pensamientos, pues es todo eso que está aquí en la mente. Y esas ideas negativas provocan que nosotros nos vayamos debilitando, que perdamos la esperanza, son las que se interponen en el camino y que obstaculizan pues también nuestra salud. Hay estudios que comprueban que toda tristeza, la amargura, tiene efectos en nuestro cuerpo. Y todo esto ya lo hablábamos. El objetivo de Satanás es desenfocarnos, es desanimarnos y finalmente alejarnos totalmente de Dios. Ahora, las ideas contrarias o las ideas negativas, los pensamientos negativos, generalmente son una crítica a uno mismo. Claro que sí. Fíjese que hay psicólogos que dicen que las ideas funcionan en nuestra alma, en nuestro espíritu y nos hacen actuar. Así como el pensamiento del hombre es, así es su accionar. Muy bien, entonces, ¿cómo funcionan las ideas contrarias? Mire, funcionan de diferentes maneras. No lo vamos a ver todo ni a profundidad porque yo no soy psicóloga, pero pues vamos a ir viendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. En primer lugar, nosotros determinamos qué es bueno y qué es malo. Y entonces nos llenamos de frustración, de tristeza, de amargura, cuando nosotros dejamos que nuestros pensamientos pues realmente dicten la realidad. Y nosotros decimos, bueno, por ejemplo, ¿verdad? Yo puedo verme al espejo y ver que soy muy chaparrita. Y entonces, como veo que soy chaparrita, digo, esto no es bueno. Yo estoy dictaminando lo que es bueno y lo que es malo. Lo que yo tengo que hacer es ir a la palabra y en la palabra, ¿qué me dice? La palabra me dice que Dios vio su creación y vio que todo era bueno. Entonces, aunque yo sea chaparrita o altísima, no importa. ¿Por qué? Porque Dios me ve y Dios ve que yo soy algo bueno en esta creación. ¿Se da cuenta? Entonces Satanás nos pone y nos vende la mentira y nosotros la agarramos, ni siquiera la compramos. Es que la recibimos de regalado fácilmente. Entonces, nosotros tenemos que quitar esos parámetros de determinar qué es bueno y qué es malo. Vámonos a la palabra, por favor. Ahora, otra cosa es que nosotros también nos vemos a nosotros como un éxito o como un fracaso. Y aquí es donde entra el ego. Si yo soy exitoso, entonces mi ego se mantiene muy alto, pero si yo soy un fracasado, entonces viene y mi autoestima, entonces entra a funcionar y yo tengo baja autoestima. Entonces, ni uno ni lo otro. ¿Quién soy yo? Pues yo soy lo que la palabra dice y yo tengo la identidad de Cristo y en Él soy bendecida, escogida, santa, sin mancha, amada, hija. Y si soy hija, soy heredera, tengo un propósito, soy redimida, soy perdonada, en fin, soy planeada. No soy producto de la casualidad, Él tiene un plan para mí, Él me va a dar todos los recursos para cumplir ese plan. Y vamos a hacer un paréntesis aquí. Fíjese que tenemos un material muy especial en donde nos muestra quiénes somos, quién es la identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Si usted lo desea, escríbanos por WhatsApp y con mucho gusto se lo vamos a enviar. Bueno, cierro el paréntesis. ¿Cómo funcionan las ideas contrarias? Las ideas contrarias funcionan cuando no asumo mi responsabilidad y empiezo a culpar a otros. Entonces, recuérdese de Adán, la mujer que me diste. Entonces nosotros siempre somos víctimas y nunca asumimos la responsabilidad. Es que soy así por culpa de mis padres. Soy así porque mi papá me abandonó. Soy así porque mi mamá me abandonó. Soy así porque mi esposa es. Soy así porque mis hijos son. Soy así porque las autoridades. Soy así porque nací en este país. Soy así porque las leyes. Soy así porque nací en tal lugar. Soy así porque... No, no es así. Fíjese que le voy a contar una anécdota. Fui a un lugar donde había una fuente de agua natural hermosa y pues debido a que había una cantidad de agua, hicieron un tanque donde las señoras iban a lavar ropa. Y entonces pues yo fui a conocer
pero ese tanque estaba lleno de basura, la fuente estaba llena de basura. Y con las señoras que estaban lavando, yo empecé a platicar y les digo, ¿y por qué esto es tan lindo y está tan sucio? ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Miren, la culpa es del alcalde porque él no viene a limpiar. Y las que utilizaban ese tanque de agua y esa fuente de agua eran ellas, y ellas eran las que ensuciaban, pero ellas se ensuciaban y el alcalde tenía que venir a limpiar. Así es el ser humano. Nunca tratamos de reconocer, y ahí es donde nosotros tenemos que venir y hacer un alto también. Job, mire, si usted lee el libro de Job, él hizo una evaluación completa de su vida y él dijo, no he hecho esto, no he hecho el otro, sí he hecho esto y sí he hecho el otro. Entonces es conveniente que nosotros también seamos responsables y que digamos delante de Dios, Señor, yo reconozco que este problema no es mi causa de A, de B o de C, sino que yo lo provoqué y por lo tanto tengo que corregir y cambiar hábitos o cambiar mi situación, pero reconocerlo. Bueno, otro punto es el siguiente y son las excusas. Las excusas son ideas negativas porque las excusas nos aseguran, nos engañan. Y mire, cuando se le pide favor a alguien que colabore y pone una excusa, eso es una idea contraria también. Porque antes de decir no puedo o no tengo tiempo, no puedo colaborar, mejor hagamos un alto y digamos voy a ordenar mi tiempo. A veces también ponemos excusas. Personas que siempre llegan tarde y siempre tienen una excusa. Entonces, a veces decimos es que no es culpa mía, ¿verdad? Yo no puedo llegar más temprano porque las situaciones, las circunstancias no me lo permiten. No puedo controlar, no lo sé, una adicción. Entonces, las excusas son ideas negativas. Otra forma es el yo debería. Yo debería ser mejor persona, yo debería ser más organizado, yo debería... Y empezamos con la culpa porque yo no soy o porque me comparo con alguien más y digo yo no tengo o yo no puedo ser como. Son ideas que vienen y están alojadas en nuestra mente y no nos dejan avanzar. Otra idea contraria es el abandono. ¿Cuál es el abandono? Bueno, cuando yo me doy cuenta que no puedo, es mejor retirarme, es mejor no insistir, es mejor no ser constante. El abandono es todo lo contrario de la constancia. Cada vez que yo me despierto, veo el sol y digo, Padre, de verdad que tú eres constante. Todos los días ese sol sale para malos y buenos. Si Dios fuera inconstante y abandonara sus proyectos, qué tiempo nosotros ya no existiéramos. Pero Dios está a cargo de todo. Fíjese que hoy leía precisamente el libro de Job y Dios habla con Job y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo preparaba la comida para el cuervo y cuando sus polluelos clamaban a mí por comida? Mire, a mí de verdad mi corazón se dio vueltas y yo digo, Señor, tú estás pendiente de cada detalle, tú no abandonas la obra de tus manos. Entonces, cuando nosotros abandonemos algo, alto, pare, oiga, y vea que esto no le agrada al Señor. El Señor no abandona. El Señor no abandona. El Señor lo que empieza, lo termina y se sienta a evaluar. Y vio todo aquello y vio que era bueno. No deja nada a medias. Muy bien, ahora ya vimos el contexto del Antiguo Testamento, desde el Génesis. Ahora vamos a ver la época de Jesús. Nos vamos a trasladar al contexto del Nuevo Testamento y cómo esas ideas también se han ido fraguando y han estado en esta época. Entonces, el Nuevo Testamento, recuérdese que empieza con la vida de Jesús. Muy bien. Cuando Jesús nació, había una tetrarquía. ¿Qué es eso? Bueno, era un sistema de gobierno de la época romana que estaba compuesto por 4 autoridades imperiales. El poder estaba dividido en 4, no solo en uno. Eran 2 Augustos y 2 Césares. Bueno, vamos a ver el contexto político porque de ahí vamos a partir también de las diferentes ideas. Entonces, políticamente Israel estaba fraccionado. Algo así como Guatemala en estos tiempos de elecciones, ¿verdad? Bueno, tenía muchas heridas históricas porque los romanos habían entrado, los habían dominado desde el año 63 a.C.
y habían eliminado a todos los macabeos, que fue Herodes I el que lo hizo. Bueno, entonces en el pueblo de Israel había resentimiento, había desesperanza, había sed de justicia, había odio, intolerancia. Era un caldo de cultivo perfecto para una revolución ideológica. Entonces, recuérdese usted que los celotes pensaban realizar una revolución así. Bueno, en este momento nosotros ya hicimos un recorrido bastante, pues grande. Ya hicimos un recorrido rápidamente del Antiguo Testamento y con esto estamos empezando el recorrido en el Nuevo Testamento. Pero no nos va a dar tiempo para terminarlo el día de hoy. Pero lo que yo sí quiero invitarle es que usted reflexione y que haga también un análisis y diga cuántas ideas tengo yo metidas aquí por la cultura, por las ideologías, por la cosmovisión que ya vimos que era, por todas esas cosas, esas voces que hay, las voces de las redes sociales, por las voces de las personas o del qué dirán. ¿Cuántas y cuánto suenan esas voces con la voz de Dios? ¿Será que estas voces logran acallar lo que Dios dice en su palabra? ¿O será que aquí y aquí no hay palabra? Es el momento para que nosotros dejemos fluir la voz del Espíritu Santo. ¿Y cómo? A través de su palabra. Así que por favor yo quiero pedirle que mientras llega el otro estudio y seguimos haciendo este recorrido, usted se presente delante del Señor y que pueda decirle: Señor, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, que haga silencio y que tú hables y que saques de mí todo lo que no te agrada, en especial esas ideas que no te agradan. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos que arranques y quites todo lo que no te agrada, todo lo que estorba en nuestra mente, en nuestro corazón, que no ha sido sembrado por la palabra de Dios. Y hoy decidimos que la palabra va a fluir en nuestros corazones, mentes y en nuestra boca. En el nombre de Jesús, amén. Lo esperamos en el próximo estudio. Iglesia Ciudad de Refugio presentó Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.